Ahí está. ¿Ya está? Sí. Bueno, que gracias a todos por la asistencia y al Ateneo por la oportunidad de poder intervenir en este acto que está dirigido en contra de la OTAN como organización defensora de los intereses del imperialismo desde su fundación en 1949. La OTAN nace en la posguerra, después del final de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, esencialmente vista desde fuera o desde los países que no participaron en ella, por decirlo de alguna manera. Los soviéticos lo llamaron la Gran Guerra Patria porque fue una invasión, es decir, tuvo un carácter nacional, por decirlo así, pero también, visto desde fuera, tiene un carácter antifascista. La esencia de la Segunda Guerra Mundial es una guerra antifascista, incluso dentro de Rusia y de la Unión Soviética siempre se consideró de esa manera. La derrota de los nazis en 1945 supuso la ruptura del bloque de países que se llamaban alineados, la alianza que se había creado entre distintos países, fundamentalmente la Unión Soviética, Estados Unidos e Inglaterra, para derrotar a la Alemania nazi, que era el núcleo fundamental del fascismo en Europa en los años 30 y 40. Se crea un nuevo enemigo, y digo se crea porque no existía, ni existió nunca en realidad, y de alguna manera artificial se monta toda una campaña de propaganda de empresa, de intoxicación y de paranoia en torno a una supuesta naturaleza agresiva de la Unión Soviética, que era un país expansionista y que suponía un nuevo peligro para el resto de países aliados. Antes he dicho alineados, no, es aliados, los países aliados que habían luchado contra el fascismo. Se rompe esa unidad y comienzan a decir en los países occidentales que Rusia o la Unión Soviética era un nuevo enemigo. Y toda esa campaña de prensa, de propaganda, va ligada al lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki en 1945 contra Japón, que en realidad cayeron sobre Japón, pero eran una amenaza directa contra la Unión Soviética, con el objetivo de intimidar y de contener, como se decía en aquella época, a la Unión Soviética, y de meter miedo y de condicionar la política exterior de la Unión Soviética. Como digo, toda esta campaña va articulada en torno a la idea de que el Ejército Rojo y la Unión Soviética se disponían a invadir el mundo, a atacar y a, digamos, imponer el socialismo y el comunismo en los países capitalistas. En torno a la Unión Soviética, en 1945, entre el 45 y el 49, se crea un bloque de países socialistas que de alguna manera apoyan desde el punto de vista estratégico a la Unión Soviética, que son capaces de amortiguar esas fronteras que tradicionalmente habían sido extraordinariamente débiles, que son Polonia, la República Democrática Alemana, Checoslovaquia, donde los comunistas se hacen con el poder en 1948, si no recuerdo mal, Rumanía, Bulgaria, etc. Y en 1949 la Revolución China también contribuye a fortalecer el bloque de países socialistas. Entonces Europa se divide en dos, se parte. Los países occidentales, países capitalistas por un lado, y los países orientales del oriente de Europa por el otro lado, separados por un muro de Berlín que se levantó en 1960, no por los motivos que posteriormente se ha dicho. Dicen, bueno, es que tuvimos que levantar un muro, la República Democrática Alemana tuvo que levantar un muro en Berlín para que los
los habitantes no se marcharan porque como no había libertad y a la gente le gusta la libertad, pues entonces se iban de la Alemania Oriental y se iban a la Alemania Occidental. No tuvo nada que ver con esto porque, como digo, el muro se levantó en 1960 y los de la Alemania Oriental tuvieron tiempo entre 1945 y 1960 de huir a los países capitalistas y de conseguir la libertad sin necesidad de que hubiera ningún muro. Se levantó por otros motivos que fueron fundamentalmente toda la campaña de provocaciones de los servicios secretos británicos, de los servicios de la CIA y del servicio secreto de Alemania Occidental, por ejemplo, metiendo dinero de contrabando, billetes falsos y, en fin, pues con todo lo que son las campañas de provocaciones como política típica de los países capitalistas en contra fundamentalmente de la República Democrática Alemana. Por eso se levanta el muro y no porque nadie se escapara. Lo cual no quiere decir que no hubiera gente que después de la construcción del muro pues se quisiera escapar, pero son casos contados. Lo importante es tener en cuenta que quien divide a Europa no es ni la Unión Soviética ni los países del Este, sino que quien divide a Europa es Estados Unidos. Y que toda la política soviética en aquella época, la política soviética y la política de los países socialistas en aquel momento es reactiva. Porque a veces dice, bueno, es que la Guerra Fría enfrentó a unos con otros y parece que es que si la Unión Soviética no era expansionista, bueno, pues por lo menos había un enfrentamiento. No, eso no ocurrió así. Quien divide a Europa, quien en realidad levanta el muro de Berlín, es fundamentalmente Estados Unidos. Y como digo, la Unión Soviética, como columna vertebral del bloque de países socialistas, es reactiva y actúa con posterioridad a los manejos y las maniobras de las potencias imperialistas o capitalistas encabezadas por Estados Unidos. La OTAN, repito, se crea en 1949 y la doctrina de la OTAN desde entonces, incluso antes, hasta hoy es la misma y la definió muy claramente Hastings Ismay, que es un lord británico que fue el primer secretario general de la OTAN. Ismay decía que la política de la OTAN consistía en meter a Estados Unidos dentro de Europa, poner a Alemania debajo y sacar a la URSS fuera. Esa es la política de la OTAN y de Estados Unidos y de los imperialistas desde incluso antes de la Segunda Guerra Mundial. Esencialmente es una política británica que fue, digamos, perfilada o diseñada ya en los años 30 por el Reino Unido, por los ingleses. Y repito, consiste en meter a Estados Unidos dentro de Europa, dentro de la política europea, someter a Alemania, mantener a Alemania sometida a Estados Unidos a través de la OTAN y sacar a la Unión Soviética fuera de la política europea. Esa es la esencia de la OTAN desde su propio nacimiento. Hay una idea fundamental en todo esto que se desprende de ese principio de Ismay, que es que la OTAN no es, como se dice, una alianza militar, no es una organización militar. Y no es una alianza militar porque la OTAN conoce perfectamente, desde el primer minuto, que no hay ningún plan de ataque de la Unión Soviética en contra de los países del occidente europeo. La OTAN es una organización político-militar. La OTAN es una organización político-militar. Por no decir que es fundamentalmente una organización política cuyo objetivo es exactamente ese. Estados Unidos está dentro de Europa, condiciona y determina la política europea, la política del occidente europeo. Alemania tiene que estar sometida a esa política de Estados Unidos y hay que dejar a la URSS, hoy a Rusia, fuera de la política europea.
la OTAN no es ni fue nunca solo, única y exclusivamente, una organización defensiva. La OTAN tenía por objeto eliminar la capacidad de autodefensa de los países europeos, de manera que el único ejército que hubiera en Europa, o el ejército determinante o hegemónico, por decirlo de alguna manera, debería ser el ejército de Estados Unidos. Esa es la clave militar con la cual se construye también la OTAN. Digamos, la imposibilidad de que los distintos países de la Unión Europea tuvieran un ejército propio. Un ejército propio me refiero en el sentido de un ejército propio capaz de defender a los países a los cuales representa. De manera que la defensa de Europa tuviera que depender fundamentalmente de Estados Unidos a través de la OTAN. Que no solamente es el ejército más grande desde entonces, sino que es el mejor ejército. Por no decir que es el único ejército capaz de hacer frente a entonces a la Unión Soviética y posteriormente a Rusia. Y todo esto, toda esta campaña de tergiversación de lo que es la esencia de la OTAN se resume en el mito del artículo 5 de la OTAN, ¿no? Que es la defensa mutua. Defensa mutua que supone decir que ante un ataque exterior, es decir, de un país ajeno a la propia OTAN, todos los demás países iban a reaccionar de manera simultánea, o de manera coaligada, o de una manera conjunta frente a una amenaza exterior, que no se dice cuál es. Eso es lo que dice el artículo 5, es la defensa colectiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto es falso porque es absolutamente, digamos, inverosímil. Es decir, la OTAN y Estados Unidos fundamentalmente no va a defender nunca a ningún país que no quiera defender, ni va a atacar a ningún país que no quiera atacar. Quien determina y quien establece la capacidad de intervención militar de la OTAN es única y exclusivamente Estados Unidos. Y lo hemos tenido ejemplos históricos pues, numerosos a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, es absolutamente inverosímil que Estados Unidos o la OTAN se pongan a defender a un país como Macedonia, que creo que no tiene ni ejército, en el supuesto de que Macedonia tuviera un conflicto militar con cualquier otro país, por ejemplo, con Grecia o con Serbia o con cualquier otro país de los Balcanes, ¿no? Vecino o no vecino. Es inverosímil. ¿Por qué? Porque militarmente no merece la pena defender a Macedonia. Porque la incorporación de Macedonia a la OTAN, como la de otros países, lo que hace es crear más problemas que resolver ningún problema. O lo mismo podemos decir del caso de Turquía. En el caso de que Turquía entrara en guerra con Grecia, ¿a quién iba a defender la OTAN? A Turquía, a Grecia, a los dos. En el caso de que Siria entrara en guerra con Turquía, ¿alguien en su sano juicio piensa que la OTAN va a declarar la guerra a Siria por el hecho de que Siria ataque a Turquía, que tendría todos los motivos del mundo y todas las razones y todos los argumentos para atacar y declarar la guerra a Turquía? La OTAN no va a declarar la guerra a Siria. Y la OTAN no se va a involucrar como tal OTAN en una guerra con Siria, por mucho que Siria ataque a Turquía. Entonces, el artículo 5 está montado sobre un mito que no tiene ningún fundamento. Y toda esta situación, lógicamente, está, digamos, la cúpula de todo esto, lo que redondea toda la política militar de la OTAN,
a lo largo de la Guerra Fría es la omnipresencia del armamento nuclear, el chantaje nuclear, la amenaza nuclear, ¿no? De esos países que, bueno, es que si no haces esto, pues ten en cuenta que tenemos armas nucleares y podemos utilizarlas. Y esto ha dado lugar, como es natural, a una situación reactiva. Por ejemplo, en Corea del Norte. Si Corea del Norte hoy sigue existiendo, si sigue habiendo un país en el mundo que se llama Corea del Norte, es porque Corea del Norte no solamente no se ha sometido al chantaje nuclear de Estados Unidos, sino que a su vez ha fabricado armas nucleares. Y armas nucleares, además, muy potentes, capaces de destruir Japón y capaces de llegar a Estados Unidos. Si no, hacía mucho tiempo que Corea del Norte hubiera desaparecido. Es decir, que los países que no se someten al chantaje nuclear son países que demuestran la capacidad de resistencia y de supervivencia frente al imperialismo. Y la existencia de la OTAN y la omnipotencia de Estados Unidos desde el punto de vista defensivo dentro de la OTAN significa que, y gracias a la OTAN, Estados Unidos crea una gigantesca industria de guerra, que es el llamado complejo militar industrial. Estados Unidos es un país que desde el punto de vista industrial, como se está demostrando ahora, deja mucho que desear, y la gran industria de Estados Unidos, aparte de Hollywood y aparte de la capacidad de mentir, de engañar, de crear medios de comunicación, medios de intoxicación, de hacer rodar mentiras, películas, fraudes, estafas por todo el mundo, y el poder cultural de Estados Unidos que Hollywood representa. Aparte de esa industria, Estados Unidos no tiene otra industria que no sea el armamento y que no sea la guerra. Y esta idea del complejo militar industrial no la descubrió ningún bolchevique, ni ningún ruso, ni ningún partidario de Putin, sino que esta idea procede de un discurso de Eisenhower cuando deja el cargo de presidente de Estados Unidos en 1960. Y advierte no solamente al mundo, sino sobre todo a los propios estadounidenses, decir, cuidado, porque hemos creado un complejo militar industrial que es peligroso para la paz en el mundo y que es peligroso para la democracia en Estados Unidos, etc. Y quiero recordar que si leéis, y yo creo que le deberíais echar un ojo a este discurso de Eisenhower, si le echáis un vistazo veréis que en el complejo militar industrial, es decir, en esa unidad que se da entre el ejército, el Pentágono, y los industriales, la industria de Estados Unidos, Eisenhower mete a la ciencia por medio. Dice, cuidado con los científicos. ¿Por qué? Porque los científicos, desde el proyecto Manhattan fue el plan para crear la bomba atómica, los científicos ya desde los años 40 ya están asociados a la industria y al ejército. Y no se puede pensar ni imaginar la potencia bélica, la potencia guerrera de Estados Unidos sin tener en cuenta la ciencia, la tecnología, las nuevas tecnologías y todo ese tipo de cosas. Es decir, hoy día la tecnología, por ejemplo Internet, está directa y estrechamente vinculada a la guerra. Internet nace para la guerra. Un último elemento que no quiero dejar pasar, lo que pasa es que tampoco me voy a enrollar con esto, de la OTAN es Gladio. Y Gladio es lo que demuestra un poco lo que ha sido la OTAN durante todos estos años. Y las consecuencias las estamos viendo ahora en Ucrania. Para los que no lo sepáis, Gladio era una red una red secreta establecida por la OTAN tanto dentro de los países occidentales, fundamentalmente de Italia, como dentro de los países del este de Europa, que tenía por objeto desarrollar digamos, el terrorismo, la violencia, que
iban a practicar los grupos nazis y neonazis que la CIA fue rescatando del final de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, desde 1945 los nazis, la gente más comprometida en los crímenes de guerra, se rinden a las tropas de Estados Unidos y Estados Unidos rescata todas esas redes, no solamente las redes nazis, sino las redes que los nazis tenían en los distintos países del mundo, fundamentalmente en los países del este de Europa y en concreto en Ucrania, y mantiene esas mismas redes nazis, las recupera para sí, las arma, las organiza, las financia y las mantiene vivas a lo largo de años y años y años. De manera que todos esos nazis que ahora decimos que han aparecido en países como Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, etc., el famoso auge de la ultraderecha, eso no ha surgido de la nada. Eso es la política de Estados Unidos para Europa. Y es una política nazi. Es una política nazi en Ucrania, es una política nazi en Italia, es una política nazi en todas partes. Y esto no son solamente redes, digamos, que están, como se ha dicho, latentes o durmientes o células preparadas para cometer atentados, sino que cometieron atentados y asesinaron a personas. Por ejemplo, asesinaron en los años 50 al secretario general del Partido Comunista de Bélgica, la ONU. Lo asesinaron y nunca se ha sabido nada y nadie ha querido investigar nada, ni meter el hocico en ese tipo de asuntos turbios, aunque más conocidos son los crímenes cometidos por las redes Gladio en Italia. Matanzas como la de Piazza Fontana, etcétera, etcétera, ¿no? Que además se atribuyeron luego a determinados grupos anarquistas, que se vio que aquello era mentira y que en realidad los había cometido la red Gladio. Pero eso no se descubrió hasta los años 90. Eso es la OTAN. Y esa es la capacidad que tenía la OTAN de intervenir dentro de la política europea, o sea, de Estados Unidos. Y de intervenir además a través de no solamente los grupos nazis, sino también de los servicios secretos de los países de Europa Occidental. Todo lo que es la inteligencia militar, que como es bien sabido por casi todo el mundo, por no decir por todo el mundo, por toda la gente que tenga un mínimo de información, están vinculados a grupos fascistas, a grupos nazis y neonazis, en toda Europa, porque son el vínculo de unión con Estados Unidos, y Estados Unidos actúa a través de todos esos grupos y grupúsculos. Y como digo, los mantiene, los financia, los sostiene durante años y años y años y años, cometiendo atentados, colocando explosivos, asesinando gente, etc. Eso era Gladio y eso era la OTAN. De todas maneras, quería decir también, en torno a todo esto, quería insistir un poco digamos, en la imagen que nos han transmitido los medios de comunicación, que son los medios de comunicación de la OTAN, es decir, la imagen que la OTAN ha creado de sí misma y que es la imagen que predomina hoy no solamente en muchas personas, sino también en muchos colectivos, grupos, partidos políticos, etc. Y es el mito del enfrentamiento con la URSS, con la Unión Soviética. Eso es inexistente porque no hubo nunca ningún enfrentamiento con la Unión Soviética. Nunca hubo ningún enfrentamiento con la Unión Soviética. Y como he dicho antes, no hubo nunca ningún plan por parte de la Unión Soviética o del ejército soviético de atacar a los países occidentales ni de atacar a ningún otro país. Y ese es el mito de la Guerra Fría, de los unos y los otros. Bueno, estos son malos, pero joder, ¿y los otros? Que es recurrente en muchas personas y en muchas organizaciones que nunca se quieren comprometer con nada. Que estos son malos, pero joder, los otros, anda que los otros... Todo este tipo de cosas, ¿no?
Por ejemplo, la OTAN y el Pacto de Varsovia. Es que, claro, había un rearme porque el Pacto de Varsovia creó un ejército que tenía no sé cuántos miles de tanques y nosotros solo teníamos menos. Y tuvimos que fabricar más tanques. Eso es un mito. Es decir, el Pacto de Varsovia se crea en los años 50 y la OTAN se crea en el 49. Y la OTAN, como he dicho antes, el Pacto de Varsovia, perdón, es reactivo frente a la OTAN. Y en las cláusulas del Pacto de Varsovia se decía que en el momento en el que la OTAN desapareciera, el Pacto de Varsovia desaparecía. Cosa que la OTAN no ha dicho nunca y demostró que no tenía ninguna voluntad de hacerlo porque el Pacto de Varsovia desapareció y la OTAN sigue. Entonces no se puede poner simétricamente a las dos partes que formaron parte de ese conflicto. Y que toda esa idea de que tenemos que estar unidos y aliados porque si no lo hacemos nos van a atacar, vamos a ser más débiles, no nos podemos defender por nosotros mismos si no recurrimos, si no estamos unidos en una alianza militar, eso es falso. Es la coartada con la cual, repito una vez más y no me voy a cansar de repetirlo, la coartada con la cual Estados Unidos pone sus pies en Europa y determina toda la política europea. Ese es el plan de la OTAN, la sumisión de Europa a Estados Unidos. Y cuando hablo de Europa me refiero fundamentalmente a Alemania, que es la columna vertebral de Europa y que además era en aquel momento la barrera o la frontera frente a los países del este de Europa. Y los planes británicos, por ejemplo, el plan Morgenthau, que se elaboró en 1945 cuando dijeron, bueno, ¿y qué hacemos con Alemania? Pues uno de los planes de los imperialistas era desindustrializar Alemania. Es decir, convertir a Alemania en un país de ganaderos, de cultivadores de la tierra, cultivadores del campo, etcétera, etcétera. Desindustrializar Alemania. Convertir a Alemania en un país tercermundista. Lo que ocurre es que se dieron cuenta de que esto era inviable porque la República Democrática Alemana era una potencia industrial muy fuerte, digan lo que digan ahora, era una potencia industrial muy fuerte, lo mismo que la Unión Soviética, y frente a una potencia industrial había que potenciar también la industria alemana. Porque si no, Alemania no iba a poder cumplir su papel de barrera frente al supuesto ataque de la Unión Soviética, del ejército soviético. Eso fue lo que salvó a Alemania de ser convertido en un país, digamos, periférico dentro de Europa. Y todo esto, repito, va acompañado de una guerra psicológica, de un mantenimiento constante de la tensión, del aterrorizar a la gente, de meter miedo a la gente con la guerra nuclear, con que nos van a atacar, con que cuidado con los rusos, que incluso está en el cine y en la cultura de Hollywood, ¿no? Y formando parte de esa guerra psicológica es importante tener en cuenta que está muy extendida la idea de que tanto la URSS entonces como Rusia hoy son, digamos, países inferiores o países poco importantes o países débiles. La URSS y Rusia y los países del este nunca fueron países débiles, nunca fueron países inferiores, ni nada de eso. Pero era necesario crear esa imagen. La idea del atraso, del famoso atraso, es que Rusia es un país atrasado, es un país oriental, un país despótico, donde imperan los campos de concentración, donde se meten a los homosexuales en campos se los detiene por ser homosexuales, etcétera, 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 todo ese tipo de cosas, que ni fueron ciertas entonces, ni son ciertas hoy. Y que era un país bárbaro, un país culturalmente atrasado. Y hay una anécdota para describir esto, que es el
el Premio Nobel de Literatura, porque esto no es de hoy ni tiene que ver con la Unión Soviética, esto es más viejo que esto es de siempre, ¿no? El desprecio y el menosprecio por la cultura rusa o por la sociedad rusa o las descripciones de la sociedad rusa como un país atávico, atrasado, etc. Una nota curiosa es que, por ejemplo, yo creo que aquí todo el mundo conoce a Tolstoy, el novelista ruso, ¿no? No creo que haya nadie que no conozca a Tolstoy, aunque no haya leído nada. Pero sabe que Tolstoy fue uno de los grandes escritores de toda la historia de la humanidad, que escribió Guerra y Paz, escribió Los hermanos Karamazov, que son grandes obras literarias del mundo, ¿no? Y era ruso. Y Tolstoy murió en 1905. O sea, que no era soviético, no tenía nada que ver con la Unión Soviética, lo único que conoció Tolstoy es la Rusia zarista. Pero fue uno de los grandes escritores de la historia. Y el Premio Nobel de Literatura surgió en 1901. Es decir, Tolstoy está vivo, estaba vivo. Y murió en 1905 durante 4 años. El Premio Nobel de Literatura tuvo la oportunidad de concederle a Tolstoy el Premio Nobel de Literatura. Y no se lo concedieron. No se lo concedieron. ¿Y sabéis a quién le concedieron el Premio Nobel de Literatura en 1901? Seguro que nadie le conoce. No sé que haya aquí alguien, algún experto en... Echegaray, ¿no? A un poeta francés que se llamaba Sully Proudhon. ¿Cómo? ¿Cómo? Sully Proudhon. El primer premio Nobel de Literatura del mundo fue un francés, un poeta francés de tercera división, que se llamaba Sully Proudhon. Que nadie conoce. Ni siquiera los franceses no conocen a Sully Proudhon. Y podéis hacer la prueba, no habrá ningún francés por aquí, ¿no? Qué pena. Todo el mundo conoce a Tolstoy, reconoce que Tolstoy es uno de los grandes escritores de todos los tiempos y nadie conoce a Sully Proudhon. Por el Premio Nobel de Literatura se lo dieron a Sully Proudhon, estando Tolstoy vivo. ¿Por qué? Porque esto crea una imagen de que la cultura francesa es superior a la cultura rusa. Y de que Rusia es un país bárbaro, atrasado, inculto, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto va ligado a la rusofobia, claro. Que yo creo que no merece la pena insistir más. Rusofobia que no se expresa como tal, claro, pero se manifiesta en la manera en la cual los medios de comunicación, la prensa, incluso los medios académicos, la universidad, se refieren por ejemplo, a los políticos rusos, por ejemplo, a Putin. La permanente ridiculización. Bueno, y es que estoy hablando de Putin, pero puedo hablar de Stalin, exactamente igual, ¿no? La imagen que tiene el mundo occidental, me refiero, de Stalin. Stalin, que es el político más apreciado dentro de Rusia a día de hoy, y es uno de los políticos más despreciados en los países occidentales. Y lo que no se habrá dicho de Stalin. Y lo que no se dice hoy de Putin. Exactamente igual. Sea verdad o sea mentira. Y porque de un político, que muchas de las cosas que se dicen pues serán verdad, yo no lo niego, pero cuando tú pones la parte negativa de un político, de una cultura o de una sociedad siempre en el primer plano, que es por ejemplo lo que ocurre con Corea del Norte, que es exactamente igual, la misma campaña de que cualquier cosa negativa que surja en Corea del Norte sale en todos los medios de comunicación. Pero si hay una cosa positiva, alguna cosa positiva tendrá que haber, digo yo. Por ejemplo, Corea del Norte curiosamente, es el país del mundo, el mayor productor del mundo de marihuana. Y cuando cuentas esto, la gente se le pone los ojos así, las orejas como de soplillo, ¿no?
Ah, o sea que sí, en Corea del Norte hay una libertad para cultivar marihuana y para fumar marihuana que no hay en los países occidentales, por ejemplo. Y eso yo no sé si es bueno o es malo, ¿no? El caso es que nadie tiene el dato. Nadie tiene el dato. Es el mayor productor del mundo de marihuana, por ejemplo. Y recuerdo una cosa que leí en el Marca, y que es una pena porque no lo he conservado, una noticia que salió en Marca, en el periódico deportivo Marca, sobre Corea del Norte. Que no sé si leéis el Marca. Seguramente no. Sí, leéis el Marca. Alguno lee el Marca. La parte de baloncesto. La parte de baloncesto. Pero a veces no. Bueno, pues, ahora la noticia no está, porque yo la he tratado de buscar para recuperarla y no la tengo, ¿no? Pero hace unos años Marca publicó una... Bueno, Marca y muchos otros periódicos del mundo, ¿no? Y curiosamente eso es una noticia política que Marca sí la publica, que normalmente no publica nada de este tipo de cosas, ¿no? Y es que contaba que le habían depurado al ministro de Defensa de Corea del Norte, lo habían condenado a muerte y lo habían fusilado poniéndolo contra la pared y disparando un cañón. No conocéis la noticia, ¿no? Lo habían fusilado un cañonazo, decía la noticia. Pues un agujero que tiene en la pared. Boquete. O sea, y eso es continuo, ¿eh? Y hay determinados países que están sometidos a esa presión psicológica, mediática, cultural, ideológica, a través del cine, de las redes sociales, de la televisión, y gente que da pábulo a este tipo de noticias, como por ejemplo el Marca. Como por ejemplo el Marca. Tú fíjate, qué noticias publican, ¿no? Y la capacidad de penetración ideológica que tienen todo este tipo de cosas. Y está ocurriendo, bueno, pues actualmente con la guerra de Ucrania, ¿no? Por poner un ejemplo, y con la guerra de Putin. Esta es la guerra de Putin, porque toda esa rusofobia finalmente se personaliza en el gran hijo puta, que es Putin. En el gran sinvergüenza, el gran canalla, el burgués, el homófobo, el dictador, lo tiene todo. Todo lo que no nos gusta lo tiene todo. Eso es la rusofobia y esa es la continua presión de los medios de comunicación que tiene un contenido racista. ¿Por qué? Porque Rusia es la bisagra entre Oriente y Occidente. Entonces nosotros somos los occidentales, que somos gente chachi, países chachis, democráticos, donde se respetan los derechos humanos, donde hay libertad de expresión, donde hay elecciones libres, toda esta parafernalia, todas estas baratijas, ¿no? Que a la gente le contenta, le satisfacen, y donde hay menos represión que en otros países como Rusia, por ejemplo. El Gulag, ya había un Gulag, campos de concentración, y que no se puede ni respirar. Pues es que no se puede ni respirar. Que es una dictadura. Y de esa manera asociamos lo oriental a lo peor, a lo atávico, ¿no? A lo atrasado, a lo... Bueno, todo esto lógicamente tiene un difícil encaje dentro de la realidad. ¿Por qué? Porque es una campaña ideológica, es decir, una campaña falsa, de continuas falsificaciones y de continuamente de pintar de negro toda una sociedad, un sistema político, repito, nos guste o no nos guste. Todo esto se viene abajo en 1956 cuando la Unión Soviética pone el primer satélite espacial en funcionamiento, en marcha, en órbita alrededor de la Tierra, que es el año 1956 donde la gente se empieza a dar cuenta de que eso no es como se lo habían pintado. Mucho antes que Estados Unidos. Es decir, el Sputnik en 1956 demostró que la Unión Soviética estaba a la cabeza del mundo, tecnológicamente, industrialmente, científicamente. Y cuando un país del mundo está a la cabeza tecnológicamente, quiere decir que está a la cabeza. Que en la Unión Soviética había sectores económicos
Muy atrasados, sí, pero había sectores punta, sectores que son capaces de tirar de un sistema industrial, económico, incluso de una sociedad hacia adelante, se demostró en 1956. Y estaba en 1956 y está ahora mucho más avanzado que cualquier otro país del mundo. De manera que hoy solo China puede hacer sombra, desde el punto de vista industrial y tecnológico, a Rusia. Ni Estados Unidos, ni Alemania, ni Gran Bretaña, ni Japón, ni nada. Bien, esto ocurre en el 56, el lanzamiento del Sputnik, y en el año 58 empiezan las primeras grietas dentro de la OTAN, que es importante también tenerlas en cuenta. Y quien mete la primera cuña dentro de la OTAN es De Gaulle. De Gaulle en 1958 hace un discurso en la Academia de Guerra del Ejército francés, donde dice una frase que la voy a leer, que dice: la OTAN ha dejado de ser una alianza. Significa la subordinación. No podemos aceptar la tutela de Estados Unidos. De Gaulle, que era aparte de jefe del Estado, presidente de la República, etcétera, era general del ejército francés, conoce sobradamente lo que era la OTAN. Dice: no podemos aceptar la tutela de Estados Unidos. No podemos aceptar en Europa la tutela de Estados Unidos. Y De Gaulle empieza a desarrollar toda una serie de medidas que medio sacan a Francia de la OTAN, como es la salida de la flota del Mediterráneo, seguida luego de la salida de la flota francesa del Atlántico y de la Mancha, desmantela las bases militares norteamericanas de Francia, prohíbe el estacionamiento de armas nucleares extranjeras en Francia, es decir, saca el armamento nuclear de Estados Unidos de Francia y crea su propio armamento nuclear. Francia sale del mando integrado de la OTAN, las tropas de Estados Unidos tienen que abandonar Francia, desde entonces no hay tropas de Estados Unidos en Francia, y la sede de la OTAN, que hasta ese momento estaba en París, se tiene que enviar a Bruselas. Y esta política francesa, que se inicia a finales de los años 50, dura hasta el año 2009, cuando Sarkozy otra vez vuelve a meter a Francia dentro de la OTAN. Pero durante todo ese tiempo, Francia estuvo fuera del paraguas o de la política de Estados Unidos en Europa. Y todo eso conduce, y hay que decirlo también, a que Estados Unidos le monta el mayo del 68 a De Gaulle y consigue que De Gaulle tenga que abandonar el poder en mayo de 1968. Es decir, en parte, no totalmente, en parte, mayo del 68 es uno de estos que ahora se llaman revoluciones de colores, que son campañas de desestabilización creadas por el imperialismo dentro de determinados países para quitarse de encima a gobiernos molestos como era el de Gaulle. Eso fue, en parte, repito, mayo del 68. Bueno, habría que hablar también de la crisis de los misiles de Cuba. La imagen que han transmitido de la crisis de los misiles, que es, dicen, el momento en el que el mundo estuvo más cerca de una guerra nuclear, lo que ha transmitido la guerra, esta campaña psicológica, ideológica y mediática, es que a Khrushchev se le ocurrió colocar e instalar misiles soviéticos en Cuba, a 150 kilómetros de las costas de Florida. Y lo que no cuenta los medios de comunicación es que Estados Unidos había instalado misiles Júpiter en Turquía unos meses antes. Y que una vez más la política soviética es una política reactiva respecto a la política que estaba tratando de imponer Estados Unidos.
Y todo el mundo conoce que la Unión Soviética instaló misiles en Cuba, pero no conoce que Estados Unidos instaló misiles Júpiter en Turquía. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Que la capacidad de reacción de las defensas aéreas, por ejemplo, de las defensas aéreas soviéticas, a un ataque no solamente de armas nucleares, sino de armas convencionales, era en aquella época aproximadamente de unos 20 minutos. Es decir, que te disparan un misil y tú tienes 20 minutos para reaccionar. Si no lo derribas, el misil te cae, explota y puede causar cualquier tipo de daños, ¿no? Pero eso con la instalación de misiles en Alemania Occidental, en bases americanas, como por ejemplo la de Ramstein. Pero si instalas misiles en Turquía, estás mucho más cerca. La capacidad de respuesta soviética era de solo 10 minutos. Y lo mismo les ocurría a los americanos con la instalación de misiles soviéticos en Cuba. La capacidad de reacción era mucho menor. Entonces no da tiempo a las defensas antiaéreas a derribar un misil. ¿Vale? Y bueno, otra de las características fundamentales de la política de la OTAN en Europa es el sabotaje de lo que se llamó a finales de los 60 y a primeros de los 70 la Ostpolitik, es decir, el acercamiento de Alemania a los países del este de Europa. La apertura de fronteras, el tendido de las primeras tuberías de gas de aquella época, etcétera. Todo esto se cortó también con otro montaje de la CIA en contra de Willy Brandt. Por un lado se cargaban a De Gaulle y por otra parte se cargaron a Willy Brandt, con un asunto oscuro de espionaje, de que los espías de la República Democrática Alemana se habían infiltrado en el entorno del Partido Socialdemócrata Alemán. El caso es que Willy Brandt tuvo que dimitir y toda la política que tenía previsto el Partido Socialdemócrata Alemán de acercamiento a los países del este y acercamiento a Rusia se cortan de plano. Y de que en este contexto es cuando Reagan autoriza la destrucción de los gasoductos que unían a Rusia con Alemania. Por lo tanto, lo que ha ocurrido con el Nord Stream y con el gasoducto del Báltico no es una cosa nueva, porque esto ya ocurrió antes. Ya destruyeron los gasoductos. En concreto, en 1982, el gasoducto transiberiano fue volado con un montaje de la CIA. Bueno, a lo largo de toda su historia, la OTAN se ha ido expandiendo, ¿no? En 1949, cuando se funda la OTAN, eran 12 países fundadores de la OTAN. En los años 50 hubo 3 países más que se incorporan a la OTAN. En 1980 se incorpora España, en concreto en 1981. ¿Casualidad? Poquito después del golpe de Estado del 23F. Qué casualidad. Poquito después del 23F, quitan a Suárez, como habían quitado a Willy Brandt, como habían quitado a De Gaulle, quitan a Suárez porque la política de la OCDE era contraria a la incorporación a la OTAN. Y ponen a Leopoldo Calvo Sotelo, que incorpora a España a la OTAN. Eso se ratifica posteriormente por un referéndum de 1986, organizado y orquestado por el Partido Socialista. En ese referéndum se ponían 3 condiciones para la permanencia de España en la OTAN, de las cuales ya nadie se acuerda, porque jamás se han cumplido. Ninguna de las 3 condiciones con las cuales se votó en el referéndum se ha cumplido, que eran, creo recordar ahora mismo, que era que no se iba la OTAN no iba a establecer armas nucleares en las bases norteamericanas, que España no iba a formar parte de la cadena de mando militar, y una tercera que no me acuerdo cuál era. Igual algunos... La condición de reducir la presencia militar de las bases de yanquis en España. Bueno, pues eso.
¿no? Esas eran las tres condiciones que jamás se cumplieron. Y luego finalmente, claro, como no se cumplían, dice, bueno, pues lo que quitamos las condiciones de ingreso en la OTAN y entramos de cabeza dentro de la organización, que esto se hizo, si no recuerdo mal, se hizo durante la Guerra de los Balcanes, cuando España empezó a participar en las operaciones militares de la OTAN contra Yugoslavia primero y Serbia después. Bueno, pues en los 80 entra España, en los 90 entran 3 países más, con el hundimiento o la caída del muro de Berlín, que son 3 países de los antiguos países socialistas, más la República Democrática Alemana, lo cual era ilegal, según todos los acuerdos que se habían firmado por parte de Gorbachov y de otros dirigentes soviéticos y germano-orientales con Alemania y con Estados Unidos. A principios del siglo entran 9 países más, a partir de 2010 entra otro país más y en 2020 otro más. En total hay 31 países nuevos que se unen a lo que era inicialmente la OTAN. Más una serie de países que están en cartera para entrar en la OTAN, que son Georgia, Bosnia, Suecia, Finlandia y Ucrania. Bueno, Finlandia ha entrado ya, ¿no? No, todavía no. Lo tiene que aprobar Orbán, Hungría y los turcos. El Estado turco lo tienen que... Sí, es que con esto de Tienen que Ucrania y aprobarlo tal todo. se habló mucho. Sí, está retrasando Hungría y los turcos. Ajá. Bueno, en 1995, después con la desaparición de la Unión Soviética, que no solamente desaparece un país socialista histórico, sino que además es un debilitamiento económico, político, industrial por parte de Rusia, de lo que es como heredero de la Unión Soviética, está en una situación de debilidad, ¿no? De lo siguiente, está en un estado de liquidación, es decir, en los años 90, en la época de Yeltsin, Rusia es un país en trance de desaparecer como país. En este contexto se facilita mucho las operaciones militares de la OTAN, que comienza a hacer su primer operativo militar independiente, que es en Bosnia. Es la primera vez que como fuerza armada la OTAN interviene contra un tercer país dentro de Bosnia. Y en 1999, con el ataque a Serbia, el bombardeo de Belgrado, la masacre que aquello causó con el bombardeo, con bombas de uranio, etcétera, etcétera. Posteriormente, en el año 2001, sigue, y como no hay capacidad de respuesta, como nadie responde a este tipo de cosas, algunas de las cuales se hacen con el aval de la ONU, y no es casualidad que todo esto empiece a conseguirse a partir de la desaparición de la Unión Soviética, del Pacto de Varsovia y de los países del este de Europa, la OTAN se involucra en la guerra de Afganistán. Se involucra en la guerra de Afganistán, curiosamente, invocando el artículo 5 del tratado al que me he referido antes, ¿no? El apoyo mutuo. Con la ficción, con la entelequia de que Estados Unidos había sido atacado por el 11S. Los supuestos ataques de los aviones contra las Torres Gemelas, contra el Pentágono, etcétera. Estados Unidos está siendo atacado. Entonces, todos a una como en Fuenteovejuna, ¿no? Y van todos los países a la guerra de Afganistán bajo el paraguas de la OTAN, que en realidad lo que manda son tropas simbólicas. Quien sostiene la guerra de Afganistán es Estados Unidos, pero los demás hacen causa común. Y otra vez la ONU avala esta injerencia y esta agresión contra Afganistán. 10 años después vuelven otra vez a las andadas, se produce la agresión contra Libia. La destrucción de Libia, el asesinato de Gaddafi,
y la creación de una zona de exclusión aérea, que es lo que permite que las fuerzas de la OTAN, unidas a ciertos grupos yihadistas, derroten a Gaddafi, lo asesinen de una manera cobarde y brutal, etcétera, etcétera, etcétera. Y 3 años después se produce la guerra, el golpe de Estado en Ucrania, que es cuando las cosas empiezan a cambiar. Es cuando, con todo este panorama, Rusia empieza a ver las barbas de su vecino pelar y pone las suyas a remojar. Se produce el golpe de Estado en Ucrania, golpe de Estado fascista, golpe de Estado nazi, donde quien dirige las operaciones directamente es Estados Unidos. Aquí Ucrania no pinta nada. Y a partir del año 2014, del golpe de Estado de Maidán, Ucrania sigue sin pintar absolutamente nada. Quien manda en Ucrania es Estados Unidos y la OTAN. Y eso incluso tiene nombre y apellidos. Nombre y apellidos de personas como Victoria Nuland, que es quien... Victoria Nuland en 2014 es la responsable de política europea de todo Estados Unidos, es quien dirige las operaciones. Incluso hay una imagen de Victoria Nuland en la plaza de Maidán con una bolsa de comida, repartiendo comida a los manifestantes. ¿No os habéis visto la foto? Bueno. Y hay grabaciones de las conversaciones de Nuland con el embajador en Estados Unidos, que no me acuerdo ahora cómo se llama, donde dice, bueno, ¿a quién ponemos de primer ministro? ¿A quién ponemos de presidente? ¿A fulano? Es que fulano no sé qué, mejor a este. ¿Y de ministro de defensa quién ponemos? Quien nombra al ejército, quien nombra al gobierno ucraniano después del golpe de Maidán es Estados Unidos. Y el golpe de Estado de Maidán se hace con las hordas nazis que había mantenido la OTAN durante 40 años bajo cuerda. Las había mantenido dentro de Ucrania y las había mantenido fundamentalmente en Canadá. La viceprimera ministra de Canadá, que tampoco me acuerdo cómo se llama. Freeland. El jefe de gobierno es Trudeau, Justin Trudeau, y la viceprimera ministra, que es la que corta el bacalao, porque el otro es un patán, un niñato, un becario, un tonto del culo, todo lo que pueda llamar tonto, no tiene límite la tontería de este hombre. Pero la otra no, la Freeland no. Y la Freeland es nieta de un nazi que estuvo combatiendo con el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. De bandera. Sí. Y esa es la situación en la que Waffen SS Ukrainian. Lo mandaron para allá. ¿Qué va a pedir? Que eran las Waffen SS Ukrainian, las mandaron a Canadá. Claro, hay que precisar una cosa. Este señor era director, Mikhailo Homiak se llamaba, era director de un periódico ucraniano que se editaba en Cracovia, en el gobierno general, llamado Krakivsky Visti, Noticias de Cracovia, que estaba bajo patrocinio directamente alemán. O sea, este era nacionalista ucraniano, pero era de la facción de Melnik, que eran los que directamente, directamente están bajo Alemania, entonces son, digamos, el ojito derecho de Alemania. Entonces, son los que fundan las Waffen-SS, aunque este señor nunca llegó a combatir en las Waffen-SS. Entonces, todos estos, Cracovia es Polonia, no es Ucrania, entonces está bajo Alemania. Este señor no es simpatizante de bandera, de la UPA y todo eso, de bandera, cosa que no quiere decir que sean menos fascistas que los otros, eran un poco, digamos, su agenda era un poco aparte de la, eran un poco, digamos, más... eran más peleles. Más peleles porque eran los que estaban directamente subordinados al ocupante alemán. Los que estaban colaborando directamente eran los de Melnik, los de bandera eran un poco más... eran dos cosas diferentes, los dos eran fascistas, sí. Pero hay que precisar las cosas para... Más, eso era... Bueno, pues es que tenían también más cosas, pero ya yo creo que no merece la pena enrollarme más. Creo que hay sobre todo esto del rearme, que si queréis lo hablamos, cómo mientras existió la Unión Soviética consiguió
que Estados Unidos firmara una serie de acuerdos de desarme, de control de armas, de reducción de las armas en Europa, etcétera, etcétera, y cómo al desaparecer la Unión Soviética todos estos tratados o bien vencen y se derogan y por lo tanto vuelve otra vez el rearme, o bien Estados Unidos los denuncia, se sale de los tratados y por tanto vuelve otra vez el rearme, ¿no? Pero bueno,